Mucho gusto. Como para empezar, que me hablaras un poco de quién es Daniel Patiño cuando estaba pequeño y cómo influyó todo lo que es la música. Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo cuando estaba muy pequeñito, mi abuelo me regaló una guitarra acústica pequeñita, como para niños. Y me acuerdo que me hizo muchísima gracia, creo que yo tenía como 3 años. Eh, y ahí está todavía en la casa de mis papás en Costa Rica, ahí está la guitarrita. Creo que nunca la aprendí a tocar hasta como que ya tenía 15 años. Pero como que siempre no sé, me hizo mucha gracia y hacía ahí que tocaba. Y luego, o sea, entre eso y que aprendí a tocar guitarra, como por ahí de los 6 o 7 años, sí me metieron a clases de piano. Entonces estuve en Estrellita, en Bansback, y estuve como, no sé, como 4 o 5 años ahí, y creo que esos fueron mis bases musicales que hasta hoy en día yo creo que gracias a eso me medio defiendo ahí en el teclado. Y sí, eso fue mi niñez musical. ¿Cómo crees que realmente influyó que tus papás vieran desde tan pequeño que estabas interesado por la música? O sea, ellos vieron que cuando vos estabas pequeño vos tenías intereses musicales, o fue como que algo, como ya la familia venía de música, fue algo que se te inculcó desde pequeño. Creo que fue un poquito de las dos, porque digamos, mi bisabuelo era cantante y pero él no se dedicaba a eso, se dedicó cuando él fue joven por un tiempo, ¿verdad? Pero luego ya esa no era su profesión. Le gustaba mucho cantar, pero luego de eso hubo como un hueco, ¿verdad? En el árbol genealógico en donde como que nadie se dedicó a la música. Y después salimos mi hermano y yo, que fuimos después de mi bisabuelo los que, ok, hagamos algo con la música más en serio. Entonces, no sé, tal vez sí había un poquito de eso ahí en el subconsciente, y también por otro lado mi mamá seguro se dio cuenta que me encantaba como cualquier cosa que tuviera que ver con instrumentos musicales o cosas así, entonces sí me lo inculcó y pues le agradezco mucho, fue clave para estar donde estoy ahorita. ¿Y cómo crees que es eso de trabajar con tu hermano tan de cerca, digamos, en la música, en algo que les gusta a los dos? Vieras que muy chiva, creo que nos unió más allá de que pudo haber ocasionado roces, porque siempre hacer cosas con la familia, ¿verdad? Es como medio arma de doble filo. Pero en el caso de mi hermano y yo, nos unió muchísimo, nos sigue uniendo. A pesar de que ya no tenemos tantas oportunidades para tocar juntos, él es a la primera persona a la que le mando mis nuevas canciones o cualquier idea que tengo, porque confío demasiado en su criterio. Entonces es muy chido tener un compañero así de cercano, que sé que no me va tampoco a mentir y me va a decir las cosas como son. Volviendo un poco a tu yo de pequeño, ¿vos crees que ese niño pequeño influye mucho en el artista que eres ahorita? Mm, yo creo que sí, tal vez. Yo creo que sí. Me acuerdo, no sé, creo que por un lado siempre fui como medio aventurero, ¿verdad? Como que me gustaba, digamos, no me daba miedo, por ejemplo, si no había practicado mucho para la clase, entonces igual como que ahí medio me la jugaba. Em, Entonces eso creo que me ayudó digamos, mandarme, ser como más valiente en el escenario. Ahorita como que hay veces que no todo está totalmente bien montado, bien preparado, y es como, mándese. Y por otro lado también creo que me enseñó cómo a colaborar, eh, y me enseñó cómo a ser un poco sensible también con las personas que estamos haciendo música dentro de un ensamble, ¿verdad? Porque pues al final todos tenemos sentimientos y todos tenemos como una ganas de tener nuestra parte. Me acuerdo que hubo una vez en Estrellita que contrataron, íbamos a hacer un concierto de piano en el Melico Salazar, era como el gran final del año, ¿verdad? Donde llevaban a todos los alumnos a tocar, y contrataron a un baterista y a un bajista que eran como profesionales, eran grandes, o sea, yo me acuerdo que para mí eran ya unos señores, pero yo tenían como 17 años. Este, y me acuerdo que el baterista como que tocó súper mal, como que no se aprendió la canción, y
la maestra de nosotros estaba súper enojada y cuando él se fue dijo como, no, 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 vamos a conseguir a otro baterista. Y yo me acuerdo que a mí, yo estaba como muy triste, porque yo decía como, este maestro se va a poner súper triste porque lo van a echar y ya no va a tocar con nosotros. Entonces como que ese tipo de cosas todavía creo que las mantengo ahorita, como que me encanta generar conexiones con las personas con las que toco y no sé, que ojalá poder como colaborar con ellos por mucho tiempo. Cuando te subes a un escenario, ¿creas un personaje o sigues siendo Daniel Patiño? Yo creo que es un poquito de las dos. Creo que me desenvuelvo mucho mejor en el escenario de lo que me desenvuelvo en la vida real, tal vez. Como que me vuelvo un poco más valiente. Siento que, no sé, como que tener el micrófono y estar como en ese contexto en donde, ok, hay personas que me están viendo, como que no sé, me da como valor. Em, Entonces, yo no creo que sea así generalmente en mi día a día. Entonces, esa tal vez es la parte del personaje, pero de repente también son canciones que escribí de un punto muy, muy íntimo, ¿verdad? Y eso como que me jala de vuelta a quién soy yo. Hablando de esto, de canciones tan íntimas, digamos, hay una canción que hiciste basada en toda la investigación y entrevistas que le hiciste a tus bisabuelos, ¿fue? Ujú, Entonces, ¿cómo fue ese proceso de darte cuenta como tal vez de secretos familiares, que no estabas tan conscientes de eso, de que cuando uno crece se da cuenta de muchas cosas que cuando uno estaba pequeño no se da cuenta? ¿Y ujú. cómo transformaste tal vez todo eso que podía ser dolor o podía ser confusión en crear música? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que por dicha hice ese proceso ya teniendo una edad suficiente para haber experimentado muchas de las mismas cosas, ¿verdad? Como mucho de esos errores, sufrimiento, no sé, como tener el corazón roto o romper el corazón a alguien. Entonces creo que lo pude ver desde un punto de vista como esto pude haber sido yo, ¿verdad? Como que yo he estado ahí. Em, entonces creo que eso me permitió cantar las canciones y escribir las letras como si fuera yo el que estaba haciendo eso o al que me estaban haciendo eso. Eh, y lo que más miedo me dio fue cuando mi familia escuchaba las canciones, ¿verdad? Porque ellos me contaron muchas de estas cosas en confianza, aunque sabían que era porque yo estaba escribiendo música a través de eso. Entonces creo que había una parte de ellos que querían que ciertas cosas se supieran, pero yo creo que había como un miedo colectivo de que todo se supiera, ¿verdad? Entonces, al final fue lindo cuando la gente de mi familia escuchó las canciones, creo que todos se sintieron como bastante aliviados. A cierto punto fue como medio catarsis. Fue pasar de trabajar en bandas, digamos, y ser una banda a empezar a hacer música solista. Sí, es como un cambio de administración, este, porque cuando uno es parte de una banda, hay como un entendimiento de que las opiniones de todos cuentan, ¿verdad? Por igual. Es más como democrático. Eh, a pesar de que eso es como lo ideal, pero no es la realidad siempre, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a haber un montón de problemas. Ser solista es más como es una dictadura. Entonces, se hace lo que a mí me parece que se tiene que hacer, y me quita un poquito pues esa responsabilidad también, ¿verdad? Que si al final es una decisión que tomé y salió mal, pues el afectado soy yo. Entonces, nada, es como una manera diferente de hacer las cosas. Creo que me sirve mucho en este momento. Y también tengo la parte de colaboración, que es como siempre tengo una banda con la que comparto ideas y con la que armamos las canciones y con la que pasamos mucho tiempo juntos. Entonces creo que tengo lo mejor de los dos mundos ahorita. Como que me gusta la dinámica. ¿Y cómo fue todo esto de irte a estudiar música en el extranjero? Difícil, pero lindísimo. Creo que tuve muchísima suerte, tuve la experiencia de ir a una universidad donde había gente de todas partes del mundo,
gente súper talentosa. Entendí un montón de cosas de, no solo musicales, pero como de la vida. Era la primera vez también que estaba viviendo solo, sin mi familia. Entonces sí, fue una experiencia de crecimiento en todos aspectos. Y teniendo esta experiencia de haber estudiado en el extranjero, ¿qué crees que le falta ahorita a Costa Rica para poder formar músicos? Bueno, para poder formar músicos, yo creo que Costa Rica está súper bien, o sea, como que tiene muy buenas instituciones, muy buenas carreras musicales. Creo que tal vez podría, bueno, no sé cómo está el contexto ahorita porque tengo muchos años de no estar ahí, pero tal vez podría modernizarse un poquito en el sentido de conectar la sabiduría de teoría musical con la sabiduría de ser músico en el mundo moderno, ¿verdad? Donde hay otro montón de factores, además de toda la parte teórica, que para bien y para mal pesan muchísimo, ¿verdad? Entonces, creo que esa fue una pequeña ventaja que me dio a mí estudiar en un lugar que tal vez estaba un poco más empapado de todas esas maneras más modernas de hacer música. Em, pero eh, yo creo que Costa Rica está bien, creo que hay demasiada gente muy talentosa. Creo que lo que hace falta es tal vez un apoyo más a nivel institucional, a nivel gubernamental, eh, a nivel de que haya exportación de músicos de talento, eh, de una manera más organizada, porque ahorita realmente los puentes que generan los músicos de Costa Rica para afuera, lo generan con su propio sudor, ¿verdad? O sea, con su propio esfuerzo. Hay muy pocas o ninguna como iniciativas realmente de este tipo de como intercambios y exportación que se ve mucho en Europa, que se ve mucho en México, en Colombia, ¿verdad? Eso es lo que hace falta, siento yo. Y yo creo que a pesar de que estudiaste en el extranjero y que tuviste muchas influencias que tal vez no eran como tan latinas, mantuviste mucho tu cultura y más bien como que enfocaste mucho tu música en hacer este tipo tan cultural de Costa Rica. ¿Qué crees que hubiera sido tu música si no hubieras ido a estudiar al extranjero? Sí, está muy chiva eso porque nunca lo había pensado. Em, es cierto que estando lejos y estando fuera, tenés como eh, es como un fenómeno como de medio cabanga, ¿verdad? Como que extrañas muchísimo tu tierra, tus raíces, tus dichos, tu comida, la manera de, no sé, de ver ciertas cosas que son muy únicas del lugar donde nacimos. Entonces yo creo que esa nostalgia eh, me ha inspirado, por lo menos a mí, me ha inspirado mucho a escribir, ¿verdad? A tratar como de encontrar yo mismo un poquito este, de alivio de esa nostalgia haciendo eh, las canciones y tratando como de hacer lo posible por representar a mi país y a mi cultura de la mejor manera. Si yo me hubiera quedado en Costa Rica, no sé qué hubiera pasado. Tal vez, estoy seguro que mi música sería muy diferente porque hubiera tenido otras influencias, hubiera estado colaborando con otras personas. Pero lo vacilón es que desde Patiño Quintana sí veíamos mucho hacia el folclore, ¿verdad? Veíamos mucho hacia la identidad tica. Entonces, en la de menos, eso es algo que ya traía desde antes y me inspiró mucho bandas como Malpaís, y otros músicos con los que yo crecí, ¿verdad? Escuchando, que creo que me marcaron para siempre. Eso te iba a preguntar, ¿qué músicos nacionales fueron los que te influyeron en tu música y en tu carrera? Bueno, yo creo que Malpaís fue un antes y un después para muchos músicos y me incluyo. Creo que fue uno de los primeros momentos en donde yo dije como, ah, mira, como que nuestra música y nuestro sonido puede ser cool, ¿verdad? Como que
no es algo así de acto cívico y bostezo, sino es muy rico, ¿verdad? Nada más, yo creo que ellos supieron abrir esa puerta y hacer esa conexión, y le abrieron la mente a muchísimas personas, músicos o no. Entonces, Malpaís, yo diría, de fijo. Más adelante me inspira mucho pues, toda la parte caribeña, como Walter Ferguson, Cabo Calypso. eh, y también debo hacer un shout out así bien, bien grande a músicos como Tapón Ujú. y músicos como Toledo, que estos maes estaban haciendo eh, música urbana, no sé cómo le estaban llamando en ese momento, a finales de los 90, no sé si era como rap o reggae en español, no sé si ya se decía reggaetón, pero estos maes estaban poniendo en alto esa escena, y creo que muchísima gente no se los tomó en serio, muchísima gente los basurió, y yo creo que ellos realmente estaban representando un sonido que era el futuro, ¿verdad? Entonces también he llegado como a apreciar muchísimo todo el trabajo de ellos. Volviendo ya así como a la actualidad, ¿hay algún artista costarricense emergente que te llame la atención? Sí, hay muchísimos. De hecho, que el año pasado, que fui a Costa Rica, tenía como una lista así de artistas, que me parece que están haciendo cosas chivísimas, que quería proponerles que escribiéramos juntos, y con muchos lo logramos. Este, mm, Ahorita te puedo decir, digamos, Fresco, me parece increíble. Constantino, que está basado en España ahorita, pero ese mae es buenísimo. Este, mm, Estoy escribiendo con Raque, que también me parece súper talentosa. Estuve con Berenice, estuve con Steffi Davis, eh, estuve con, ay, se me están olvidando, pero hay tantos músicos tan talentosos ahorita que están haciendo cosas chivísimas. Y Sofa Kids, estuve con ellos, con Arturo Pardo, con Albastián. Mike Joseph es un músico de Limón, que está haciendo cosas súper chivas. Fabricio Walker, eh, Draco jamás lo haría, Niñe Genio, Demasiado, sí, sí, por ahí demasiado. demasiados, hay muchos. Estoy seguro que se me están olvidando algunos. Bueno, Dago, Don Dago y Josué Vindas, ellos fueron los productores con los que trabajé para este EP. Yo no tenía planeado trabajar con ellos, pero cuando fui a Costa Rica los conocí. De hecho, que estábamos escribiendo una canción con Raque, y Raque me dijo como, hey, ¿por qué no vamos al estudio con Dago y con Josu? Y yo, no sé quiénes son, pero démosle. Eh, y los conocí, hicimos clic, y yo les dije, más, tengo estas 5 canciones, están casi terminadas, pero necesito a alguien con quien producir esto, y yo creo que ustedes son los indicados, y dicho y hecho, y trabajamos juntos, y fue demasiado chido. Ok, ya como para ir cerrando, quería hablar un poco de esta canción que a mí me resonó demasiado porque la escuché por primera vez en la sesión de Silver Soul, que fue la de, creo que se llama Fuego, María Fuego, si no me Sí. equivoco. Esa canción es como un poco llamativa, violenta, se podría decir, como, o sea, uno al principio puede que no entienda realmente a qué se refiere, después ya como en una de las entrevistas que hiciste ahí, como que entendí un poco más, pero al principio se siente como, ok, ¿quién le hizo tanto daño? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces quería como que me hablaras un poco del proceso de esa canción y de lo que realmente significa. Sí, definitivamente, o sea, el coro dice, de mí no te vas a olvidar, tu casa la voy a quemar. Y es una frase bastante violenta, que tenía mis dudas, tenía miedito de sacar una canción que tuviera esa frase. Eh, pero lo cierto es que es una canción que se trata de reparar una injusticia. Es como un ajuste de cuentas. Eh, y la canción está inspirada en un libro que estaba leyendo en ese momento, que se llama La isla bajo el mar, que es una novela histórica de Isabel Allende, que es acerca de la colonización de Haití. Eh, que la colonización de Haití fue súper interesante porque hubo una sublevación enorme de los esclavos en la isla, que los que lograban escapar usualmente dejaban
espías dentro de las plantaciones. Y la mayoría del tiempo las espías eran sus hijas, sus esposas o sus amigas. Y ellas eran las que, por medio de mensajes que iban dejando como ocultos, avisaban en qué momento era un buen momento para atacar a la plantación, y poder liberarlas a ellas también. Entonces, en el libro, en La isla bajo el mar, Sarité se llama el personaje que da la orden para que vengan a quemar la hacienda o la plantación. Entonces esa imagen me pareció súper inspiradora, súper fuerte, y me pareció la verdad como una respuesta apropiada a una injusticia tan horrible como lo es la esclavitud. Em, y yo creo que hoy en día todavía vivimos un montón de colonización, un montón de injusticias, eh, y hasta cosas que no son tan graves como la esclavitud, pero sí cositas donde gente que tiene más y tiene mucho poder se aprovecha de gente que está en posiciones vulnerables. Y siempre que veo algo así me dan ganas como de hacer algo al respecto y sí, ¿verdad? Como que a veces las fantasías que uno tiene así como, mae, se va a quemar la casa este mae. Pero creo que es como también catarsis, ¿verdad? Como expresar esto por medio de la música o por medio del arte, eh, también sana y también funciona para desahogarse. Es muy curioso porque casi toda tu música es como si fuera una película, o sea, como que siempre haces una historia. Ay, Yo estudié cine, digamos, entonces cuando escucho como del proceso de tus canciones y de tus canciones y todo, siempre es como, más que como experiencias personales, haces como que algunas sí tienen experiencias personales o cercanas a, pero casi que todas son como una historia de algo basado real, de la cultura costarricense o de algún poema o libro, lo que sea, y haces una canción sobre eso y me parece demasiado chido, la verdad, porque es algo muy refrescante, muy nuevo, que tal vez no muchos artistas hacen. O sea, generalmente siempre es como lo personal que se entiende y es algo que también es muy chido, pero es como esta conexión también como a la historia, al cine, a la cultura costarricense y me parece demasiado cool. ay, muchas gracias, qué lindo piropo, de verdad, te agradezco. Sí, yo creo que a veces cuesta encontrar inspiración y me inspiro muchísimo en películas, de hecho, también, hay otra canción, hablando de cine, otra canción de las que viene, que la escribí después de ver The Life Aquatic de Wes Anderson. Si no la has visto, es chivísima esa peli, se llama The Life Aquatic. Y hay una escena que uno de los personajes dice una frase que me pareció lindísima, que dice, creo que mi corazón se está rompiendo. Y ese como creo que mi corazón se está rompiendo no es como, no es algo que está sucediendo definitivamente, sino como que él cree. Me pareció como súper lindo y hay una canción que es a partir de eso. Entonces, qué chiva, muchas gracias. Hablando ya como última pregunta, de hecho, de esto Ujú. de qué se viene, cuál es la nueva música, qué es lo que tenés adelante. Fuego María Fuego es la primera canción de un EP que voy a sacar más adelante en el año, que se llama Pensé que te hacía feliz. Van a haber 4 canciones más que son parte de ese EP. Y también hablando de cine otra vez, ahí hicimos un cortometraje, que básicamente narra una historia cortita acerca de una injusticia, inspirada mucho en Fuego María Fuego. Eh, pero a través del cortometraje está musicalizado por las canciones del EP. Entonces, eso me emociona bastante. Fue como la primera vez que hago algo tan complejo a nivel audiovisual, eh, y trabajar con actores y trabajar con, no sé, otro montón de elementos que son como súper chivas, interesantes. Entonces es algo que me emociona mucho. El corto va a salir muy pronto, todavía no hemos anunciado la fecha, pero va a salir antes de que salgan las siguientes canciones. Y sí, eso me tiene bastante emocionado. Demasiadas gracias por estar hoy acá y espero poder ver ese cortometraje, me llama demasiado la atención y espero seguir viéndote hacer música y
siendo tan original. Ay, muchas gracias. No, hombre, buena nota. Y sí, gracias por la entrevista. Muy buenas preguntas.